Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de la Isla al Desierto, el podcast que te conecta con las historias de aventureros de todo el mundo que dejaron atrás lo desconocido y se lanzaron hacia nuevos horizontes en Dubái. El día de hoy contamos con la presencia de un nuevo invitado, un dominicano que vive en Dubái y trabaja para una de las aerolíneas más importantes del mundo, la cual tiene su sede en los Emiratos Árabes Unidos y se caracteriza por ofrecer un servicio de alta calidad y de lujo. Con nosotros está Miguel Concepción, un joven santiaguero que está en el desierto y constantemente recorre el mundo como parte de sus labores como tripulante de cabina. Miguel se considera como un aventurero dominicano y ciudadano del mundo que está en constante movimiento. Él es Miguel, en De la Isla al Desierto. Te doy la bienvenida al podcast De la Isla al Desierto, donde queremos compartirte las aventuras y las historias que se viven en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, contadas por los protagonistas que la viven día a día. Aquí encontrarás cómo realizar procesos, pero también conocerás personas que vienen de distintas partes del mundo y que nos contarán cómo ha sido para ellos el dar el salto. Porque si algo puedes estar seguro es que vivir en Dubái cambia la vida de todos, incluyendo la tuya. Iniciamos. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a De la Isla al Desierto. Hola, Joan, muchas gracias por la invitación a tu podcast de la Isla del Desierto. Es un placer estar compartiendo contigo y con tu audiencia de mi vida por acá, por los Emiratos Árabes. No, claro, estamos más que agradecidos de que hayas aceptado esta invitación para ser parte de este episodio del día de hoy, en el cual tú sabes que en este podcast queremos compartir historias de personas que se encuentran acá en Dubái o en los Emiratos Árabes Unidos, que de alguna manera han podido calar y hacer una nueva vida por estos lados, en el Medio Oriente, unas ubicaciones en las cuales no hay muchos dominicanos o no hay muchas personas de ese lado del mundo, de donde es la República Dominicana. Y a través de este podcast queremos visualizar esas historias, visualizar esas personas, dar a conocer cómo se llevan las cosas acá, porque son muy diferentes a lo que se vive normalmente y también nos lleva a aprender mucho, a conocer, claro, y también a disfrutar y saber muchas cosas de las cuales no se tienen acceso del otro lado del mundo. Pero en este podcast, como sabes, la isla viene siendo el lugar de donde venimos y el desierto en este caso vendría siendo lo que es Dubái y todos sus alrededores o los Emiratos Árabes Unidos. Pero ya iniciando inmediatamente con tu parte, queremos conocer, ya en la introducción mencionamos que eres de Santiago de los Caballeros de la República Dominicana, pero específicamente, ¿de dónde provienes? ¿Cómo fueron tus inicios? O sea, ¿cómo fue tu vida en la República Dominicana antes de relocalizarte aquí en los Emiratos Árabes Unidos? Yo en Santiago nací, me crié prácticamente toda mi vida en La Esmeralda. Inicié mis estudios de primaria y secundaria, los hice en el Colegio Padre Fortín, que está en La Esmeralda, valga la redundancia. Literalmente estaba yo a 5 minutos del colegio caminando, siempre fui a pie. Luego de eso, cuando terminé el bachiller, fui a Pucamaima y me gradué de odontología en el año 2014, a los 23 años. Y duré trabajando en Dominicana 5 años luego de eso como odontólogo, y ya luego decidí abrir mis alas y ir por mi verdadera pasión. Y vine al desierto. Ok. Y me imagino que en ese tiempo que vivías en República Dominicana te mantenías estudiando o formándote en lo que es el inglés, o si en tus institutos de aprendizaje cuando estabas estudiando, ya sea en los inicios básicos o en la universidad, estabas teniendo formación en inglés, me imagino, en esos tiempos. O sea, es una formación que estabas realizando y que realmente te iba a ayudar en lo siguiente que vamos a seguir conversando. Sí, bueno, en el colegio sabes que te dan un inglés muy básico. Yo prácticamente no aprendí nada de ahí,
Luego fui al Dominico cuando estaba bien pequeño, quizás cuando tenía 8 o 9 años. Tampoco aprendí nada. Luego sí, como a los 14 hice un año en Berlitz y ahí te puedo decir que aprendí todo lo que aprendí y ya luego con la vida misma, con la música en inglés, las películas, vas afinando un poquito más. Pero el inglés no se afina hasta que vives en un sitio que realmente lo hables a diario, en mi experiencia. Correcto. Y estabas mencionando que luego de haberte graduado de la universidad, que mencionaste que era odontología o estomatología. Sí, estomatología. Le llaman así porque estudia el sistema estomatognático. Solamente no son los dientes como la odontología, sino las patologías de cabeza y cuello. Ok, excelente. Entonces mencionaste que estudiaste esto y que incluso te graduaste, pero que tenías una pasión, o sea, tenías algo que querías perseguir, un reto que querías alcanzar. Así es. ¿Cuál era ese sueño que querías conseguir o esa carrera que querías, atravesar? Y ¿cómo creció en ti ese sueño de cumplir de hacer esa nueva carrera, después de haber ya completado una carrera en la universidad? Bueno, mira, la pasión por la aviación yo diría que viene en mí desde que yo nací, porque desde que tengo uso de la razón y hasta ahora, a mis 32 años, cada vez que veo un avión pasando por encima, es como yo digo, wow. Entonces, yo siempre tuve esa pasión, pero tú sabes que en el país de nosotros la aviación es un cuanto difícil en base a las oportunidades de hacer carrera, porque, bueno, ahora es que están empezando las aerolíneas a surgir y más oportunidades con ellos, pero cuando yo estaba allá solamente, de hecho sí lo hice, fui asistente de vuelo para una aerolínea dominicana por 6 meses, Sí. eh, pero cuando entré ya tenían como un año volando. Y a los 6 meses de yo estar, bueno, se fue a la porra eso, como, Ah, como buen dominicano. Entonces, siempre me quedó eso, porque hice el trabajo por 6 meses de cabin crew. Me quedé con eso porque realmente me gustó y me dije, wow, quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo. Pero la aviación en muchas partes del mundo es regulado para los ciudadanos de esos países. Por ejemplo, si quisieras ir a Estados Unidos a trabajar como asistente de vuelo o cabin crew, tienes que ser o residente o ciudadano. Todos sabemos que es muy difícil obtener esos documentos. Por ejemplo, en Europa igual debes de ser ciudadano o residente legal o así. Entonces, yo busqué la forma, investigué, me di cuenta que acá en los Emiratos Árabes, en Dubái, no necesitas una residencia o ciudadanía, sí. que simplemente aplicas al trabajo y ellos te resuelven todo y te dan tu residencia y por ahí empiezas. Pero desde pequeño siempre me gustó los aviones y todo eso y ya más a los 24 o 25 lo materialicé, el trabajo lo hice por pura casualidad. Fue una amiga, Aurora, que la amo. Esa es mi amiga, mi hermana. Ella fue que me dijo, Miguel, un día, Miguel, hay una aerolínea aquí, yo creo que tú serías ideal para el trabajo. Y fue que de verdad me introdujo en el mundo. Apliqué gracias a ella, me llamaron para la entrevista, pasé. Bueno, ya el resto es historia. Entonces, o sea, volviendo un poco atrás, estuviste elaborando en la aviación en República Dominicana hasta que un momento ya esa oportunidad como que se terminó. Pero entonces, ¿cuál fue el siguiente paso que tomaste? ¿Cuál fue el siguiente escalón que te puso más cerca de llegar hacia esta parte que es venir a ser tripulante de cabina en una aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos? ¿Estuviste buscando oportunidades en los Estados Unidos? Entonces, ese punto de inflexión que te puso a los Emiratos Árabes Unidos en el mapa, si pudieras mencionar
¿Cuál fue ese punto o cómo supiste de que probablemente una aerolínea en los Emiratos Árabes Unidos podría ser aquella que te pudiera continuar con ese sueño que tenías de navegar por los cielos y conocer nuevos lugares? Bueno, mira, mi punto que me quebró, yo diría, más que nada fue ya yo estaba en Dominicana, sentía que no estaba avanzando y no estaba feliz con mi carrera. Y yo diría que eso fue, que el desencanto de Dominicana, la delincuencia, todo eso, yo dije, no, yo esto no es lo que quiero para mi vida, necesito un cambio total. Entonces me lo propuse. De la fecha que me lo propuse pasaron quizás como un año y medio me tomó quizás o menos. Pero sí, lo que me desencantó, el desencanto de la isla, que trabajas, es muy difícil echar para adelante financieramente, ¿sabes? Entonces, esas fueron cosas que yo dije, no, esto no es lo que yo quiero y voy a buscar formas. Y me puse a investigar y lo encontré, ¿sabes? Sí, es algo totalmente loable porque, como sabemos, por estos lados no hay muchos dominicanos que estén laborando así en la industria de la aviación. También es algo que no se ve normalmente. Me imagino que ese proceso que realizaste para encontrar y también para aplicar para una aerolínea en los Emiratos Árabes Unidos fue totalmente diferente para ti. Así Fue es, algo que te enseñó bastante, de lo que tú también pudiste obtener herramientas para la vida. así es, así es. Realmente forjaron lo que eres el día de hoy, como ves el mundo el día de hoy. Entonces ya, si hablamos de ese momento cuando ya estaba todo listo y estabas en ruta para venir hacia los Emiratos Árabes Unidos a continuar con tu sueño de estar volando constantemente. ¿Cómo fue ese día? O sea, ese momento tenías mucha emoción, sabías lo que te esperaba o no sabías lo que te esperaba, el jet lag, la transición, las cosas que te sorprendieron al llegar, si llegaste en el tiempo de calor. O sea, porque son cosas que me imagino que llegaste y era la primera vez que visitabas, así como fue para mí cuando yo vine también. Sí, sí, era totalmente nuevo. Todavía me acuerdo hasta la ropa que yo estaba usando en el avión, ¿sabes? Sí, Bueno, lo primero es que, déjame decirte del trabajo, cuando me enteré que me dieron el trabajo, no me lo creía, estaba súper emocionado, pero sí, cuando llegué acá a Dubái era algo totalmente desconocido, aunque sí leí un poco, vi videos en YouTube, pero nada se compara a la realidad que tú estás viviendo. Recuerdo que llegué un 21 de agosto de 2019. en medio Eh, del calor del verano. sí, en medio del calor vine súper emocionado. Hice un vuelo directo desde Nueva York, 13 horas, Nueva York, Dubai. Cuando llego, lo primero que me pasa es que el calor me da una galleta, literal. O sea, fue un calor que yo dije, Dios mío, no puedo respirar. Se sentía como en un sauna. Luego hago mis papeleos con mi compañía, con la aerolínea, luego me llevan al sitio donde me iba a estar quedando. Bueno, esa misma noche, de una vez que llegué del vuelo, no llegué cansado porque dormí el vuelo entero y, y me puse a organizar mis maletas, organicé todo la misma noche. Luego me duermo y lo primero que escucho es la mosca, la mezquita, haciendo el llamado a oración. Y me levanté con eso como a las 12 del día. No sabía que tenía una tan cerca. eh, y ya, bueno, ya ahí, ya tú sabes. Ese mismo día tenía ya unos amigos de la misma compañía que me dijeron, ah, bueno, vamos para el downtown, vamos a ver el Burj Khalifa. Fue sumamente impresionante. Y de hecho ni me lo creía, que yo estaba viendo el edificio más alto del mundo. Recuerdo hasta el primer show de La Fuente que vi. Las personas que vengan a Dubái tienen que ver el show de Las Fuentes del Burj Khalifa, porque es impresionante.
fue con la canción de Skyfall de Adele. Y eso me engranojó, se me aguaron los ojos y dije, oh my God, no puedo creer que estoy aquí. Y que, o sea, solamente el hecho de ver este edificio como que se ve, o sea, irreal. Estar enfrente de él como esa Sí, majestuosidad de tan grande, es uno impresionante. simplemente dice: "Guau". Sí, así mismo es. Wow. Quiero hacer el comentario de que cada vez que traigo mi gente que vienen a visitarme y los llevo ahí, hacen wow, o se le aguan los ojos, o dicen, me dio Claro, piel de gallina. sí. Y fue, o sea, te digo que fue igual para mí. Pasaba cerca o que tenía una vista del Burj Khalifa, o sea, era siempre como mirándolo, siempre mirando y apreciando esta obra, como que, wow. Muchos meses duré así, como siempre mirando, mirando y mirando y mirando, cada vez que cruzaba, como que no lo creo. Bueno, tú dirás, duraste muchos meses, pero te voy a decir, yo tengo mis 4 años acá y todavía si veo el show de noche sobre todo, me da mi piel de gallina, me da mis emociones. No, claro que eso es como una bienvenida a esto es los Emiratos, esto es Dubái, esto, o sea, ya sabes que es algo Sí, así diferente lo que es. te espera, todo diferente, o sea, y qué bien que Sí, poder apreciar eso de esta parte y que, como dices, invitamos a todos nuestros oyentes, nuestra audiencia, que si tienen la oportunidad de venir por acá, que no se pierdan de visitar el Burj Khalifa, el Dubai Mall, esa área que está totalmente diseñada para darte esa sensación de majestuosidad, de lo que la ciudad tiene para ofrecer. sí. No nos debemos perder de ese punto. Pero, Miguel, hablando ya como de tu día a día, ¿cómo sería? O sea, ya que básicamente estás en un punto y en otro, un día estás aquí en Dubái, otro día estás del otro lado del mundo, al día siguiente estás en otro. Así es, así es. Normalmente, ¿cómo sería un día normal o sea, o una semana en la vida de Miguel, el dominicano que está viajando por los aires? Bueno, un día normal. Bueno, es que depende si estoy en Dubái o si estoy acá, pero por ejemplo, en, en una semana puedo estar en Ámsterdam. Por ejemplo, esta semana que viene me voy a Ámsterdam por 2 noches. Luego regreso, me voy a Londres. Al final del día, con mi trabajo, me quedo quizás 15 días en Dubái en total o 12 días. Y lo otro es ya viajando en diferentes partes del mundo. No tengo una ruta definitiva que te pueda decir, mira, todos los meses voy a Londres, porque no lo tengo. Pero sí lo que te puedo decir que cuando estoy en Dubái estoy en modo descanso máximo porque me agoto mucho con el trabajo y con el jet lag, Claro, como mencionas antes. Por ejemplo, si me voy a los Estados Unidos, por ejemplo, a Nueva York, Boston, Miami, que estoy 9 horas de diferencia. Por alguna razón mi cuerpo se adapta a esa zona horaria súper rápido. Y cuando regreso acá en Dubái, entonces estoy con ese horario. Y hay veces que me duermo prácticamente a las 5 de la mañana, que vendrían siendo como tipo 10 de la noche de Miami o Nueva York, y me levanto a las horas de allá, ¿sabes? Y prácticamente aquí los días se pasan súper rápido por alguna razón y estoy descansando los días libres. Si no estoy descansando, bueno, hago típica vida de Dubái, que me voy a mi piscina, a mis beach clubs, la vida un poco de lujo prácticamente, porque cuando estoy en Dubái no tengo la vida normal de una persona que trabaje aquí o sea, una persona que tenga un trabajo normal aquí en Dubái. Más hago actividades de recreo acá en Dubái, en mis días libres, que me voy a la playa, piscina y me la paso relajado si no estoy durmiendo y compartir obviamente con mis amigos. correcto. Los días de descanso son acá en Dubái y cuando estás trabajando estás en otras localidades, en otras ubicaciones del mundo. Y ya, o sea, ya como has viajado tanto, me dices que ya tienes 4 o 5 años viajando constantemente. 4 años, 4 años, sí. 4 años. Entonces, ¿has llevado como una cuenta de cuántos países has visitado? Uf, no tengo una cuenta, no.
Lo que llevo es que Google Maps me hace el listado. Realmente no lo reviso constantemente, pero me lo hace automático y marca los sitios que yo he visitado. Pero, por ejemplo, en un mes puedo estar en 5 ciudades diferentes de 5 países diferentes. No, impresionante. Y me imagino que habiendo conocido tantos países y ciudades diferentes, hay una en específico, o un país, o un lugar, o una ciudad que es la que tú dices, no, esa es mi favorita, esa está en mi lista, en mi número uno. Cada vez que yo voy ahí, o sea, estoy feliz, es la que me llena, que yo digo, wow, voy de regreso a mi lugar favorito. ¿Cuál sería ese lugar? No, mira, mira, cada país tiene su cosa especial, es lo primero. Por ejemplo, en África, si me mandas a África, te voy a decir, me encanta Johannesburgo. No he tenido la oportunidad de estar en Cape Town, pero Johannesburgo me gusta, se come bueno ahí, las carnes, etcétera. Pero, por ejemplo, si me mandas entonces a Australia, me encanta Sydney. Es una ciudad hermosa, bella, la naturaleza, la arquitectura, las carnes. O si me envías a Asia, realmente, yo soy muy mañoso con la comida. A mí, mira, a mí lo que me gusta de un país es la comida. Yo no soy muy fanático a la comida asiática. Perdónenme, los que no. Comunidad de fanáticos de la comida asiática. Yo no soy muy fan. Pero sí te cuento que cada país es diferente, cada país tiene su cosa, no te puedo decir, mira, tengo un país favorito. Bueno, si me dices un top 3 te puedo sacar, pero no te puedo decir este primero, este segundo, este tercero. Muy bien. Pero te diría que Vancouver, Sydney, Australia, y la otra sería en Oslo, en Noruega. Es, son ciudades hermosas, 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 que te ofrecen mucho, mucho, mucho. No, y realmente, o sea, qué bueno, que hayas podido conocer esos lugares y además de que ya tienes un top 3 de lugares favoritos, ¿habría algún lugar que siempre soñaste en conocer y pudiste conocerlo de esta manera, o de viajar constantemente? ¿Había algún lugar que tú decías, yo siempre he querido ir a ese lugar y ya gracias a esto, a mi oficio, lo he podido realizar? Mira, bueno, no gracias al oficio, pero bueno, sí gracias al oficio, porque si no trabajara no produciría el dinero para hacer ese tipo de vacaciones, pero sí lo hice hace ya un mes prácticamente, fui a las Maldivas y me quedé, wow. Siempre lo vi en Discovery Channel y todo esto cuando iba creciendo, los documentales de las Maldivas y del lujo y todo eso, y la verdad es que me encantó, que fue un sitio que dije, wow. Pero, debo decir, nada como el país de nosotros. República Dominicana es lo mejor de lo mejor. Lo tiene todo. Lo tiene todo realmente. He ido por todo el mundo, pero mi país siempre va a ser mi país, ¿sabes? Sí, porque básicamente, ¿cuántas en estos 4 años o cada qué tiempo visitas la isla? O si tienes eso como, de manera planificada, o si simplemente va saliendo así como en algún momento que tienes disponible. Bueno, para la isla yo realmente este año me propuse no voy a ir, pero antes de eso diría que estaba yendo. Bueno, tú sabes que vino el COVID. Duré un año acá en Sí. Dubái con lo del COVID, pero luego de ese año he ido unas 4 veces en estos 4 años. So, diría que cada 8 meses voy. Okey, sí, porque me imagino hay muchas cosas que, o sea, que tenemos en la isla, en la República Dominicana, y que se extrañan, sí, exacto, Sí, la la familia. familia, la comida también. Son cosas que hacen que uno vuelva. Exactamente, sí. No, y que realmente te reafirman ese sentido de conexión con el país, con el lugar de donde uno viene. Sí, así es. Porque aquí, o sea, además de que uno
encuentra ciertos productos y ciertas comidas que son parecidas o si es uno mismo que las prepara, no es totalmente lo mismo. Y me imagino que a nivel de las tradiciones y las celebraciones dominicanas, los platos dominicanos que puedes preparar, viviendo aquí lo sigues haciendo. Claro. O sea, no es algo que uno deja en el olvido o que o deja de conectar con eso. ¿Cómo te sientes conectado con la República Dominicana desde los Emiratos Árabes Unidos? Bueno, no te voy a negar que es difícil, como dijiste, porque no es lo mismo en cuanto a la comida, la música. Por ejemplo, si sales a bailar un día, sí puedes. Hay sitios que tocan música latina y puedes encontrar que alguien que te baile merengue, que no sean dominicanos. Pero como esa chispa del dominicano se hace difícil de encontrarla, pero para yo mantenerme conectado, tengo mis amigos dominicanos, obviamente. Y de vez en cuando cocinamos y siempre estamos, ¿sabes? Como en coro para uno sentirse, que no se le haga tan pesado. Sí, ¿no? Y mantener ese contacto con la comunidad dominicana que está aquí, que aunque hemos mencionado en otros episodios de que aunque no es muy grande la comunidad, Sí, pero es una, o sea, tenemos comunidad y es algo que se aprecia, o sea, no somos los únicos acá, sí, sí. tenemos coro, tenemos coro con el cual podemos compartir y hablar de manera dominicana, así como hemos podido compartir en varias ocasiones, tú y yo y otros Así amigos. O sea, es. sí, es algo que gracias a eso hemos podido como sentir la República Dominicana más cerca porque estamos específicamente a más de 13.000 o 12.000 kilómetros de distancia. Entonces, no es algo como que podemos ir un fin de semana a la República Dominicana o que podemos ir de un día para otro. Sí, nosotros no tenemos la oportunidad de los que viven en New York, Miami, de decir, ay, déjame irme a comer un sancocho para donde mi abuela y que este fin de semana que me voy. No, nosotros Sí, prácticamente perdemos 2 días, un día para llegar y 2 días para regresar prácticamente por el cambio de hora tan fuerte y todo eso. sí, porque además del tiempo que se dura haciendo el viaje, el tiempo que uno dura también adaptándose al nuevo, a la nueva zona horaria, eso no es fácil. Sí, sí, así es muy difícil realmente. Me imagino que también viviendo por acá y ya para darle cerradura con esta entrevista del día de hoy, hay aspectos acá de la vida en los Emiratos Árabes Unidos o de la cultura que ya mencionaste que, o sea, en tu primer día lo que te levantó cuando estabas durmiendo fue ese llamado a la oración que hacen en las mezquitas de los musulmanes, que en los Emiratos Árabes Unidos hay muchas dispuestas a través de toda la ciudad y tienen esta tradición de que cada día tienen este llamado a la oración, que es con campanas y, o sea, es algo muy característico de acá. Pero eso me imagino que fue algo que te sorprendió bastante cuando llegaste, pero hay factores del modo de vida en los Emiratos Árabes Unidos que tú dijiste, wow, me sorprende, o sea, esto es algo que yo nunca había visto. Bueno, la seguridad. La seguridad es totalmente algo que la gente deja las puertas de su casa prácticamente sin cerradura y nada va a pasar. A mí me envían paquetes o mi ropa cuando la mando a la lavandería. Mi ropa puede durar 3 días fuera, 4 días fuera, o sea, en la puerta y nadie le pone la mano. Y es la seguridad, ese estilo de vida despreocupado. Por ejemplo, yo puedo dejar mi teléfono encima de la mesa en un mall y sé que nadie le va a poner la mano. Pero al mismo tiempo, con mi estilo de vida es una arma de doble filo, porque, por ejemplo, estaba esta semana en Italia, estaba en Venecia y tengo una muy buena amiga ya, una de mis mejores amigas, Licha, y estábamos en una tienda y yo me estaba probando unos zapatos y dejé mi teléfono encima del asiento y me fui a caminar por la tienda. Y ella me dijo, Miguel, tú estás loco, ¿cómo tú haces eso? Porque estoy
tan despreocupado aquí en Dubái que me he acostumbrado a como Sí, a no darle mente a que me lo van a robar o que nada. Porque como hacer el switch. exacto, porque aquí ese tipo de cosas no pasa. Obviamente pasa de todo en todo el mundo, pero aquí no es normal. Y si pasa, la policía resuelve de una vez, ¿sabes? No es que vas a pasar como pasa en Dominicana, ¿sabes? Lamentablemente. Sí. No, claro, claro, eso se entiende y es un factor que ha sido reincidente, que la seguridad de estos lados es algo que es impresionante. Sí, 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 totalmente. Tú mismo, cuando tú te encuentras que, por ejemplo, estás trabajando, sales del trabajo a las 12 una de la madrugada y tienes que caminar por la calle para ya sea tomar tu transporte o lo que sea. O sea, lo puedes hacer libremente, sin miedo a que va a venir alguien que va a asaltar de un momento a otro o que Así es, así si es. lleva su teléfono en la mano, o sea, de tener que guardarlo, o sea, es algo que ya no lo piensas. Así mismo es, así mismo es. También aquí, aparte de la seguridad, otra cosa es las oportunidades que tú tienes de crecer, si eres aplicado, obviamente. Aquí esta ciudad está llena para hacer networking con personas súper interesantes, ¿sabes? Que le agregan a tu vida. De todo el mundo, puedes crecer culturalmente de una forma. Aquí está todo el mundo de todo el mundo, valga la redundancia. Correcto, todas las nacionalidades del mundo están por acá. Y que al uno ser como latino o el que habla español, a veces es muy frecuente que eres el único que habla español en un grupo o que eres de la parte del continente americano y que, o sea, ya todas las otras personas que están en ese mismo grupo son o de Asia, Europa, África, Sí, y conocer cómo ellos piensan, lo que ellos tienen como costumbres, es algo que, o sea, que siempre va de la mano con uno, porque también ellos quieren conocer sobre nuestro lado. Ellos quieren saber qué cosas ellos pudieran visitar en nuestro país, si tienen la oportunidad de visitar, quieren saber dónde está, cómo es el clima y todo eso. O sea, que automáticamente uno se vuelve promotor de la República Dominicana en estos grupos, porque además de que es hablando inglés, y con diferentes culturas, o sea, eso siempre sucede, siempre sucede. así es. Pero no solo eso, no sé si a ti te pasó, por ejemplo, yo no sabía lo exótico que es mi país hasta que vine acá. Sí. Yo no tenía idea de que República Dominicana es uno de los países más exóticos del mundo por todo lo que ofrece, ¿sabes? Muchas personas de esos lugares, le digo, yo soy de la República Dominicana, me dicen, oh, de Dominicana, mira qué bien, Sí, yo, sí. o me dicen que estuvieron por ahí o que alguien que conocen estuvieron por allá recientemente. Y entonces eso da a conocer que cómo está creciendo el turismo de la República Dominicana y qué bueno que por acá nosotros también podemos expandir esa parte de traer más personas a que conozcan la República Dominicana. Yo soy un embajador, embajador de mi país, literal. Yo le digo a todo el mundo, coge para allá, coge para allá. Exacto, claro, porque así como siempre te rodeas en plano laboral o ya en los lugares donde te estás ubicando, ya sea por el trabajo en los diferentes países, o sea, siempre son personas de otros lugares que puedes atraer a República Dominicana y dar a conocer, ser, como tú dices, ser un embajador de la República Dominicana, como evangelizar en esos temas, realmente apoyar a nuestro país, que lo tiene todo y es impresionante. Sí, claro, claro, claro. No, claro, y ya para dar el último cierre a esta entrevista, si hay algo que tú quisieras comunicar, un corto mensaje, una frase, algo que le quisieras comunicar a nuestra audiencia con la que ellos se puedan quedar, o es alguna frase que tú utilizas para mantener el enfoque o para que ellos sepan cuál debe ser una visión correcta, eso que deben tener en mente para poder hacer ciertas cosas. Bueno, mi mejor consejo es que sigan sus sueños y nunca se rindan por cumplirlos, porque recuerdo que antes de yo estar acá en Dubái, yo dije, mi sueño es este trabajo, mi sueño es este trabajo, y hasta que no lo logré, no desistí. Entonces, mi mejor consejo es sigue tus sueños para que te dé una vida más feliz. O sea, no dejes que nadie te corte las alas y que te diga, tú no puedes. Usted puede, coño. Sorry por la palabra. Usted puede y tire para adelante, que usted es bueno.
y tiene el potencial. Todos tenemos el potencial para lograr lo que nosotros queramos y nos propongamos en la vida. Así que ese es mi mejor moto para la gente que nos está escuchando, porque realmente se puede lograr lo que uno se proponga. Bueno, excelente. Y con ese mensaje que nos deja Miguel, damos por cierre a esta entrevista en la cual pudimos conocer muchos aspectos sobre Miguel Concepción, que es un dominicano que fue de la isla al desierto. Entonces, Miguel, muchas gracias por haber estado por acá y compartir todos estos temas. Realmente entiendo que nuestra audiencia está muy interesada en conocer todos estos aspectos que has compartido. Si pudieras compartir también cómo ellos pueden acercarse hacia ti o si pueden seguirte en tus redes sociales para conocer más sobre los lugares que visitas, las cosas que realizas. Claro que sí, me pueden seguir en Instagram, Miguel rayita abajo CP. Miguel rayita abajo CP, ese es mi Instagram, me pueden escribir y cualquier cosa, yo les respondo de cualquier cosa. Les puedo decir, mira, esto, aquello, para eso del trabajo, etcétera. Excelente, pues Miguel, muchas gracias y espero que tengas un perfecto resto del día. Gracias, gracias igual. Muy bien, y entonces a nuestra audiencia, recuerden que deben estar atentos para estar en sintonía con los nuevos episodios y los nuevos temas que vamos a compartir por acá en De la Isla al Desierto. Por lo tanto, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube como De la Isla al Desierto o también seguirnos en las redes sociales de Instagram, TikTok como joan.vidal.e y De la Isla al Desierto. Muchas gracias por la sintonía del día de hoy y nos vemos en un próximo episodio. Soy Joan Vidal y esto es De la Isla al Desierto. Gracias por escucharme y nos vemos en un próximo episodio.